Hola, una vez más y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que estaremos revisando conceptos de la estadística descriptiva. Bien, para la clase tenemos el tema sobre las medidas de tendencia central. Antes de empezar vamos a indicar qué son las medidas de tendencia central. Tal como lo indica aquí, ¿no? Estas medidas de tendencia central son una herramienta de la estadística que nos permite resumir un conjunto de datos o un conjunto de valores, y obviamente este resumen nos sirve de representación de ese conjunto de datos. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Vamos a darle respuesta con una pregunta de reflexión. Imagínense que alguien nos pregunta ¿cuál es la edad que tienen aproximadamente los estudiantes? Cuando dicen los estudiantes se refieren a todos, obvio, ¿no? Entonces, ahí hay muchos valores. Imagínense que unos tienen 13 años, otros tienen 14 años, otros tienen ya, algunos tienen los 15 años, en fin, entonces son datos que varían, ¿sí? Pero a mí no me están preguntando qué edad tienen todos los estudiantes o cada uno de los estudiantes, me preguntan qué edad tienen los estudiantes o un aproximado, y justamente cada vez que decimos esas palabritas de más o menos, esas palabritas de aproximadamente, es el momento en el que usamos una de las medidas de tendencia central. Cada vez que damos esos valores de aproximación, estamos usando una de las medidas de tendencia central. Bueno, y ante tal pregunta, algunos dirán 13 años, pero bueno, obviamente tenemos que conocer el grupo. Tenemos que ver que en realidad tendríamos que hacer una tipo encuesta y de ese conjunto de valores que tengamos, indicar cuál es el dato que representa a todos los estudiantes de décimo. Otras preguntas, a medida siempre la usamos, los datos que más se repiten. Miren esta pregunta que dice, ¿cuál es la canción que más escuchan los estudiantes de décimo año? Bueno, imagínense que solo les pongo a elección de 3. Les hago una encuesta a los estudiantes de décimo año y les digo, a ver, ¿qué tipo de canción les gusta? Salsa, merengue, reggaetón. ¿Cuál de las 3 es la que más les gusta? Entonces, dentro de esa encuesta yo tengo que verificar el dato que más se repite. Porque si es el dato que más se repite, es la que más escuchan. Si es lo que más les gusta, es lo que más van a escuchar. Entonces, esa también es otra de las medidas de tendencia central que a veces la usamos o la divulgamos sin darnos cuenta. Bien, pero ¿a qué medidas? ¿Cuáles son esas medidas? ¿A qué me refiero? A continuación, ¿a qué medidas de tendencia central me refiero? Estas medidas de tendencia central son las siguientes. Vamos a hablar de la media aritmética, que es más conocida como promedio en la escuelita. La conocemos como el promedio, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a que nos promedien las calificaciones. Bien, ¿cuál es el símbolo o cuál es la simbología que se utiliza para representar la media aritmética? Vamos a usar el siguiente, uno que es la X y aquí una rayita horizontal en la parte superior. Ese sería el símbolo que se va a utilizar para la media aritmética. La mediana es un dato central, es un dato que se encuentra en la mitad, es algo que me permite establecer un análisis entre el 50% de los datos, del 50% para acá y del 50% para acá. Imagínense que este dato es muy utilizado para establecer siempre análisis en función de la mitad de los datos, de una encuesta o de una entrevista o de lo que sea, pero siempre de la mitad. ¿Y cuál es el símbolo? Vamos a utilizar la misma X y acá arriba vamos a hacer como una especie de pestaña o como la ñ, ¿sí? Como lo que le hacemos a la letra ñ en la parte superior, ¿sí? Este significa mediana. Y moda, obviamente hace un momento estábamos indicando cuál es la canción que más se escucha. La canción que está de moda, pues obviamente es lo que más se repite. ¿Y cuál es el símbolo? Esta X como con una triángulo o como un gorrito de cumpleaños en la parte superior. Ese sería el símbolo del amor. En este ejemplo o para esta clase vamos a estudiar las medidas de tendencia central, pero para datos no agrupados, porque también hay datos agrupados. ¿Sí? Vamos a estudiar para datos no agrupados. Veamos más al siguiente. Con este ejemplo creo que va a quedar más comprendido, para hacerlo más corto al video y no demorarme mucho. Bien, dice aquí lo siguiente. Ejemplo 1 para la aplicación de medidas de tendencia central para datos no agrupados. Supongamos que tenemos las notas de 15 estudiantes de décimo año en una lección de matemáticas. Estas son 8, 6, 8, bueno, todas las notas que están aquí. ¿A qué preguntas debo responder?
¿Cuál es la calificación de los estudiantes? Cuando me dice de los estudiantes, me estás preguntando de la calificación de forma general de todos, ¿sí? Como dato resumen. Entonces, ¿qué voy a usar aquí para establecer esa respuesta? Tengo que utilizar la media aritmética. Recuerden que este es el dato representativo, el dato central dentro de cuál notas está oscilando las calificaciones de ellos, ¿sí? Entonces veamos aquí, ¿cómo se hace esto de la media aritmética? Bueno, pues finalmente se tiene que sumar todos los datos o todos los números que están ahí, se tienen que sumar todos los números y se tiene que dividir, obvio, se tiene que dividir para la cantidad de datos, o sea, para la cantidad de datos. ¿Ya? Para que quede más ejemplificado, acá vamos a hacer aquí, este solo es como quien dice como la fórmula para datos no agrupados. Vamos a establecer aquí que la media aritmética es igual a, vamos a hacer una línea larga porque vamos a utilizar bastantes números aquí y vamos a empezar a anotar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? De la siguiente forma, primer valor 8, se escribe el 8 más, se tiene que ir sumando los valores, es una sumatoria, más el 6, nuevamente más el 8 otra vez, más el 8, ¿sí? Más el 4.7 o 4,7, más 9 y así sucesivamente, ¿no? Más 6, más 10, más 8, más 7, más 9, otra vez se repite el 9, más 9, más 5,5, ¿sí? Más 4.3 o 4,3 más el 7,7 y finalmente más el 10. Ahí están los 15 valores. Y esta sumatoria, o luego de que se sume todos estos valores, ¿para qué se divide? Se divide para la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay ahí? Son 15, entonces se tiene que dividir para ¿cuánto? Se tiene que dividir para 15. Entonces aquí tendremos que la media aritmética o la nota representativa es, veamos, 120.2. ¿Y eso para cuánto tengo que dividir? Tengo que dividir para 15. Entonces, la media aritmética o el dato representativo será de dividido para 15, 8,01, ¿sí? 8,01 es la media aritmética de todos sus valores. Entonces, para responder esta pregunta, ¿yo qué tengo que decir? Bueno, si alguien me pregunta, ¿cuáles son las calificaciones de estudiantes en la lección de matemáticas? 8. Ya, ese es el dato. Esa es la nota que más o menos, de acuerdo a la mediana, es un dato central, ¿sí? Es un dato central. Entonces, bien, esa es la nota de los estudiantes. Así se utiliza la estadística, para resumir valores. Bueno, dejemos esto por aquí, vamos a responder a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la calificación que más se repite? Ajá, este es un caso para la moda. Para esto vamos a ordenar los datos en orden ascendente o descendente. De hecho, me va a servir para otra situación más. Entonces, veamos, vamos a ordenarlo, ¿sí? En forma ascendente. ¿Cuál es el dato más pequeño que tengo aquí? Entre todos estos es el 4.3, es la nota más baja, ¿no? Entonces aquí ya tengo aquí un dato que es 4.3, ¿sí? Vamos a dar espacios, punto y coma, el siguiente dato. ¿Cuál es el dato? Es el 4.7, el que sigue 4.7 y voy a pausar el video hasta que organice esto para hacerlo más corto. Bien, una vez que ya organicé los datos, una vez que ya los tengo organizados en forma ascendente, es decir, desde el dato menor hasta el dato mayor, ya puedo establecer cuál es el dato que más se repite. O en otras palabras, cuál es la moda de estos datos. ¿Cuál es la moda de estos datos o cuál es el dato que más se repite? Aquí no hay que hacer cálculo, no hay mucho más, simplemente tengo que revisar cuáles son los valores que repite y los que más se repiten es el 8 y el 9. Profe, pero los dos tienen la misma cantidad, se repiten la misma cantidad, entonces vamos a decir que esta o estos datos o este conjunto de datos es bimodal, o sea, tiene dos modas.
se repite el 8, pero también hay otra moda, y esa moda es del dato que número es el número 9. Es como que si estuviera la moda sacarse 8 y es como que si estuviera la moda sacarse 9. Entonces, esos son los datos que más valor tienen. Profe, ¿y siempre tiene que haber moda? Bueno, no siempre. Puede haber casos en los que no exista moda, ¿sí? Puede haber casos, voy a aprovechar este ejemplo, este tuvo 2 modas, pero vamos a ver, existir ejemplos que la moda sea un conjunto vacío, es decir, que no exista, que no encuentre. Si por ejemplo yo les diera 5 datos, les diera, qué sé yo, calificaciones de 3, 4, 5, 6, 7. Aquí no hay moda, 3, 4, 5, 6, 7, son 5 valores y los datos no se repiten en ninguna ocasión. Entonces, ese es un claro ejemplo donde los datos pueden tener moda o pueden no tener moda, ¿sí? Pero bueno, para este caso estuvo chévere el ejemplo que tuvo 2. Bien, otra cosa que a veces necesitamos analizar es tener en cuenta los datos desde el punto central o hacer un análisis. Miren lo que dice aquí la pregunta, dice, de todas esas calificaciones, ¿cuál es la que me deja establecer un análisis sobre el resto teniendo en cuenta la mitad de las calificaciones? Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Otra vez tengo que organizar, porque en este momento voy a utilizar o voy a encontrar la mediana. ¿Cuál es la mediana? Pero previamente tengo que organizar tal como está aquí. Tengo que organizar los datos. Entonces, tengo que organizar los datos y identificar el dato central. Eso no es muy fácil, tampoco necesitamos cálculo aquí. Simplemente, no necesitamos cálculo, simplemente necesitamos organizar los valores, pero porque son conjuntos simples que no están agrupados. En el caso que estén agrupados, ahí sí vamos a ver más adelante en la siguiente clase estas medidas, pero con datos agrupados. Entonces veamos, ¿cuántos datos son? 15 datos. ¿Cuál es el dato que está en la mitad de todos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es el dato que está en la mitad. Este sería la mediana. Profe, ¿por qué? Como son 15 datos, para el lado izquierdo o para la parte de acá al inicio tienen que haber 7 datos. Aquí hay 7. Para acá también tienen que haber 7 datos más. Como son 15, este de aquí sería el quinceavo. ¿Sí? 7 más 7, 14, entonces este sería el quinceavo, ¿no? Bien, el dato central, esa es la mediana, el dato que se encuentra en la mitad, ¿sí? Y esto me permite hacer un análisis teniendo en cuenta la mitad. Entonces yo de aquí yo digo, bueno, miren, más de la mitad, o bueno, la mitad tiene calificaciones sobre el 8 y la otra mitad tiene calificaciones debajo del 7. Ese es un análisis que puedo establecer teniendo en cuenta el 50-50. Sí, o sea, quiere decir que el 50% de los estudiantes han sacado notas menores a 7, pero en cambio la mitad de los estudiantes han sacado notas mayor al 7. Ese es un análisis que se puede establecer teniendo en cuenta el centro de los datos. Profe, muy bien, está chévere, bacán, pero ¿qué pasaría en el caso de que los datos sean pares? Porque aquí está chévere, son 15 datos, entonces yo digo el de en medio y para acá son 7 y para acá 7, se reparte muy bien. Pero ¿qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 y pongamos el 9? ¿Ya? Y aquí, ¿cómo digo cuál es la mitad? ¿Cuál es la mediana, profesor? Aquí, si aquí puedo decir que la mediana se encuentra aquí. No hay un dato ahí, no hay un dato, no hay un valor entre el 6 y el 7. Pues bien, en ese caso de que los datos sean pares, ¿qué tenemos que hacer? Los dos datos que se encuentran en el centro, tenemos que establecer la media aritmética. ¿Cuál es la media aritmética? ¿O qué tengo que hacer aquí? En este caso, tengo que sumar el 6 más el 7 y dividirlo ¿para cuánto? Para 2. ¿Sí? Tengo que sumar el 6 y el 7 dividido para 2, que eso ¿cuánto me da? Eso me da 13 dividido para 2, que es 6.5. Miren, en este ejemplo corto, en este ejemplo sencillo, esto es lo que se debe hacer en el caso de que los datos no sean impares, ¿sí? Cuando no encontramos un número en el centro, ¿qué hacemos? Elegimos los dos que están en el centro. ¿Para qué? Para sumarlos y dividirlos, ¿no? Como que sacamos el promedio, como que establecemos la media aritmética de esos dos datos.
Entonces, en este caso muy particular, aquí la media aritmética para este caso de acá abajo sería que el 6.5, ¿sí? Eso en el caso de que no exista un dato central. Ojo, ¿ya? Pero bueno, en este ejemplo que propusimos, sí existe. Entonces, ¿cómo quedó esto? De la siguiente manera. Para conocer cuál es la calificación, o para responder a la pregunta ¿cuál es la calificación de estudiantes? ¿Qué debo de decir yo? Que la nota de los estudiantes es de 8, ¿sí? Bueno, aquí dice 8.01, pero pues aproximadamente ¿cuánto sacaron? 8, esa es la nota, punto, ¿sí? ¿Cuál es la calificación moda o cuál es el dato que más se repite dentro de ese conjunto de valores? Pues bueno, en este caso hubieron dos valores que se repiten. ¿Cuáles son? El 8 y el 9. Esos son los datos que más se repiten o la moda de este ejercicio. Y finalmente, de todas las calificaciones, ¿cuál es la que me deja establecer o cuál es la mediana, por así decirlo? ¿Cuál es la mediana de todos los datos? Es el 8. ¿Por qué el 8? Porque el dato es el dato que se encuentra en el medio de todos, ¿no? En el centro. Recuerden que para eso tengo que organizar del dato menor al dato mayor o viceversa, del dato mayor al dato menor, como ustedes prefieran, pero siempre va a ser el dato que se encuentra en la mitad. Un segundo ejemplo que vamos a realizar en esta ocasión sobre la medida de tendencia central para datos no agrupados es el que tenemos en nuestro libro en la página 172. Bueno, y para los que nos están viendo y no tienen el libro, aquí está el ejercicio. Dice lo siguiente: desde el año 2006, la Fundación Botánica de los Andes y el Jardín Botánico de Quito realizaron un inventario de los árboles patrimoniales de la ciudad con el objetivo de dar mantenimiento y cuidar estos representantes arbóreos emblemáticos de la ciudad. A continuación tenemos los 10 árboles más altos. Aquí están los 10 árboles. Tenemos la araucaria, cipríes y cipríes de Monterrey. Hay 3 especies, pero bueno, se repiten, como pueden ver, algunos se repiten, ¿no? Y estas son las alturas que tienen. Este es el inventario de los 10 árboles más altos que tiene la ciudad de Quito. ¿Qué dice? El Departamento de Parques y Jardines realiza mantenimiento y cuidado de los árboles según la altura. Ojo, o sea, a los que sobrepasan el promedio, cada 15 días y el resto una vez al mes. Dice, determina cuántos árboles requieren mantenimiento mensual y cuántos árboles cada 15 días. Esta es nuestra misión, ¿sí? Luego dice, si el mantenimiento lo hacen considerando la especie y el tamaño, iniciando con el árbol más alto de mayor frecuencia, ¿con qué árbol iniciarían? El árbol de mayor frecuencia, o sea, el que más se repite. ¿Cuál es el árbol de la moda? Pero bueno, vamos a ir a iniciar a resolver este ejercicio. Vamos a determinar primero, me dice, para saber cuáles van a darse mantenimiento cada 15 días es necesario encontrar el promedio o la media aritmética. ¿Qué hacemos para esto? Aquí tenemos que sumar esas alturas, 33.5 metros, obviamente, más el siguiente 38, 28, así 38, más 28, más 33, más 28 y más 30, ¿no? Más 28 y más 30. Entonces, ya arriba tenemos que sumar todas las alturas y luego tenemos que ir, ¿para cuánto tenemos que ir? Para la cantidad de árboles. ¿Cuántos árboles fueron? Fueron 10, entonces dividido para 10. Por lo tanto, la media aritmética es, arriba la sumatoria me da un total de 280.65 dividido para 10, por lo cual la media aritmética de esto va a ser de 28.065, ¿no? Eso sería la media aritmética, pero nosotros cerrando la altura o por dar un valor más específico, vamos a decir que la media aritmética es ¿cuánto? Entonces es 28, ¿no? Utilizando redondeos, ¿sí? La siguiente cifra es un 0, así que no se redondea a 29, sino que queda en 28, ¿sí? Entonces, la media aritmética es 28. La media aritmética es 28. Entonces, para contestar la primera pregunta, ¿cuáles son los árboles que requieren mantenimiento mensual y cuáles son los de cada 15 días?
Bueno, recuerden que se les da mantenimiento de cada 15 días a los que están con una altura superior a la media aritmética, que tienen que tener mayor a la media. Entonces, ¿cuáles son esos? Tenemos aquí uno que es mayor a la media, este también tiene mayor a la media, este no tiene mayor a la media, entonces aquí otra vez mayor, 28, 28, este tiene mayor y este 20. Entonces, ¿cuántos árboles son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 árboles reciben mantenimiento o requieren mantenimiento cada 15 días. Esa es la primera respuesta, ¿sí? Entonces, y los otros cuatro árboles restantes, reciben mantenimiento cada mes, ¿sí? Ahí con eso responderíamos a la pregunta. Miren la importancia aquí, lo estamos utilizando la media aritmética, ¿sí? Una herramienta de estadística para establecer un mantenimiento con respecto a los árboles. ¿Ya? La siguiente pregunta dice: si el mantenimiento lo hacen considerando la especie y el tamaño, iniciando con el árbol más alto de mayor frecuencia, ¿con qué árbol iniciarían el trabajo? ¿Cuál de estos árboles? ¿Cuál es el más alto? ¿Cuál es el árbol más alto y que más se repite? Todos sabemos que es la Araucaria, ¿no es cierto? Miren, este tiene 35, primero que nada tiene 4. Profe, el ciprés tiene 5. Sí, correcto, el ciprés tiene 5. El ciprés, no el de Monterrey, sino el normal, tiene 5, pero en cambio no es el más alto. Y aquí me está diciendo, considerando, si el mantenimiento lo consideran por la especie, tamaño, ¿sí? Iniciando por el árbol más alto, ¿con qué árbol iniciarían el trabajo? Entonces, obvio, la segunda respuesta, ¿por cuál especie iniciarían el trabajo? Por la Araucaria, ¿sí? Un ejemplo más, ya de forma más técnica, más tecnificada, ya directamente, para que quede con este tercer ejemplo, espero quedar bastante específico ya de qué se trata el tema o cómo se calcula cada uno. Dice aquí, un estudio se realizó en un asilo de ancianos, se tomó las edades de los envejecientes que pueden caminar sin dificultades. ¿Qué me piden? Buscar la media, la mediana y la moda de estas edades. Entonces, bien, para la media aritmética, ¿qué tenemos que hacer? Nada, sumar los datos, todos los datos y dividir para la cantidad de datos que son. Entonces empezamos, aquí tienen 69, 63, 65, no los han dividido, no han dividido las edades, no les han puesto la comita, pero ya le estoy poniendo ahí yo una pequeña coma para identificar cada uno. Entonces aquí, ¿qué sería entonces? La primera sería ¿cuánto? 69 más 73 más 65 más 70 más 71 más 74 más 65 más 69 más 60 y finalmente más 62. ¿Dividido para cuánto? Para la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? Veamos, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿para cuánto se va a dividir? Para 10. La parte de arriba me da 678. ¿Dividido para cuánto? Para 10. Entonces, dividiendo para 10, tengo que la media aritmética es de cuánto? De 67.8. Entonces, aproximadamente, redondeando esto, ¿sí? Redondeando esto, ¿cuál será la edad promedio? ¿Cuál será la edad que tiene como dato central? El 68, redondeando, ¿no? Aproximadamente, recuerden que el valor es 67.8, entonces redondeando, ¿cuánto queda? 68 años. Esta sería la media aritmética. Bien, para culminar con este ejercicio vamos a encontrar la mediana y también la moda. Recuerde que para encontrar estos dos datos
es importante que usted organice de manera ascendente o de forma descendente, pero lo importante es organizarlo. Vamos a contar para los datos para encontrar el dato central. Vamos a ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Quiere decir que el dato central se encuentra el número 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la mediana, ¿sí? ¿Por qué es la mediana? Ya lo dije anteriormente, porque si son 11 datos, quiere decir que de aquí para acá hay 5 valores o 5 datos, y de aquí para acá también hay 5 datos, ¿no? Por lo tanto, la mediana, ¿cuál es? Es el número 69, ¿sí? Es el número 69, la mediana. Y para la moda, ¿sí? Vamos a borrar esto de aquí, aquí vamos a hacer. Ahora, para encontrar la moda es el dato que más se repite. ¿Cuáles son los datos o el dato que más se repite? Tengo el 65 que se repite 2 veces. Tengo el 69 que se repite también 2 veces. Y nada más. Solo 2 datos se repiten, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto también es bimodal. La moda sería el 65, pero también es ¿cuál? El 69. De esta forma práctica queda resuelto este ejercicio que hemos determinado aquí: la mediana, la media y la moda. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy para hacer este ejemplo corto. Ya les voy a dejar por favor la tarea en función de esta explicación. Por favor, 2 ejercicios que tienen que realizar como parte de la tarea de esta semana, ¿sí? En el siguiente tutorial estaremos revisando las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados. Ahí sí vamos a usar un poquito de fórmulas, va a ser un poquito más extensa la clase. Este fue un abre boca, este es un preámbulo de lo que ya se ha visto. Esto es como quien dice un recorderis, estamos recordando, haciendo un recordatorio de lo que obviamente pues nos dan en octavo, en noveno año como parte de la estadística, ¿sí? Pero ahora en décimo vamos a tener que utilizar fórmulas para datos agrupados. Entonces, los dejo, no se pierdan la siguiente clase, cuídense, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren, pasen bonito.